En la presente sesión vamos a abordar el tema relativo al proceso penal de terminación anticipada. Y una primera cuestión que habría que señalar es indicar cuál es la razón, cuál es la importancia de abordar y estudiar con mayor detenimiento esta cuestión. Yo creo que la idea central es tener presente dos cosas. En primer término, es conocido que este procedimiento penal está vigente en todo el país. Si bien es cierto, se regula por normas que pertenecen al nuevo Código Procesal Penal, también es cierto que este procedimiento ha sido puesto en vigencia en todo el país a partir del 1 de febrero del año 2006, razón por la cual es fundamental poder conocer cuáles son las reglas básicas de su aplicación y creo que lo más importante es conocer cuáles son los problemas aplicativos que se vienen presentando en los años que ya tiene esta institución de vigencia en nuestro país. Y la segunda razón por la cual es importante, es fundamental conocer y estudiar detenidamente esta cuestión tiene que ver pues por la importancia que ha tenido este procedimiento en la aplicación de instituciones o mecanismos orientados a generar la descarga procesal. Se conoce y hay muchísimos datos e información según la cual en los distritos judiciales donde se aplica ya el nuevo código en nuestro país, la utilización de este procedimiento ha permitido notables avances y notables logros en materia de manejo de la carga procesal y de la simplificación en general de todo el procedimiento y el uso más, digamos, racional de todos los mecanismos que existen en el sistema penal para la resolución de conflictos de relevancia penal. Esas serían entonces, o serían las primeras cuestiones que habría que señalar en punto a la importancia de esta institución y de su estudio. Ahora bien, lo que interesa es tener presente algunas cuestiones básicas en materia a las características de este procedimiento. Y lo que deberíamos señalar es, como punto de partida, cuál es la naturaleza jurídica de este procedimiento. Y sobre el particular es, creo, pertinente recordar que estamos haciendo referencia a un procedimiento especial basado en el denominado principio de consenso. El principio de consenso, en virtud del cual es posible en determinados supuestos que las partes, parte acusadora y partes acusadas, puedan llegar a un nivel de acuerdo, de transacción sobre la resolución del caso concreto, es el que irradia este procedimiento penal que se presenta o que puede manifestarse, me refiero al principio de consenso, se puede manifestar en dos momentos, ¿no? Puede que suceda en la fase de investigación preparatoria, caso en el cual estaremos en sentido estricto ante el proceso de terminación anticipada, como pueda que también suceda en fase de juzgamiento, caso en el cual estaremos ante el proceso de conformidad del juicio oral. Siendo ello así, entonces la terminación anticipada se entiende o aparece como un proceso por medio del cual parte acusadora y parte acusada suscriben un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho imputado, la calificación jurídica del hecho, la pena y la reparación civil a imponerse. ¿Cuáles son las fuentes de ese procedimiento? En verdad estamos haciendo referencia a un procedimiento que tiene a raíz en el derecho norteamericano, ¿no? Donde la figura del plea bargaining o el acuerdo negociado para la negociación de la imposición de la pena es el punto de partida que ha servido de base luego ya a la legislación procesal penal italiana y luego a la legislación
procesal penal ya de nuestra región, caso por ejemplo de Colombia, todas estas que han sido tomadas como fuente por nuestro legislador para regular los artículos 468 al 471 de nuestro nuevo código que recogen esta institución. Esta institución que por lo demás no es una institución nueva en nuestro país, ya existe una experiencia mínima, bastante elemental, pero sí podríamos señalar como antecedente que este proceso existió en nuestro país a partir de la expedición o la vigencia de la ley 26320 para tráfico ilícito de drogas, así como la ley 28008 para casos de delitos aduaneros. Si bien es cierto, en esa oportunidad, estamos hablando de los años 94 hacia adelante, estas dos normas permitían la terminación anticipada. También es cierto que restringían su utilización solamente para dos tipos de criminalidad en particular, tráfico ilícito de drogas y luego toda la criminalidad en el tráfico aduanero. Pues bien, la gran diferencia que trae el nuevo Código Procesal Penal sobre esa materia radica entonces en que con el nuevo Código Procesal Penal este proceso se puede aplicar, puede regir de manera indistinta, no solo para determinado tipo de delitos, sino de manera igual para cualquier tipo de hecho delictivo o de procedimiento. No se limita en la norma su aplicación solamente a delitos graves o menos graves, sino que se deja abierta la posibilidad de que este pueda ser aplicado de manera amplia, con lo que es posible señalar, como ocurre en la práctica, que la terminación anticipada se aplica lo mismo que para un delito de robo agravado, que para un delito de daños, o lo mismo que para un delito de violación sexual, que para un delito de omisión de asistencia familiar, ¿no? Sin restricción alguna respecto a la calidad, a la gravedad o al quantum de la pena. ¿Cuáles son las fases del procedimiento? ¿Cuáles son los momentos más importantes del procedimiento? Podemos distinguir, creo yo, durante la secuencia que sigue el proceso de terminación anticipada, tres momentos que son claramente diferenciados en la norma. El primer momento está compuesto por todos los actos preliminares. El segundo momento, y creo que el momento central, es el momento de la audiencia. Y el tercer momento en esta secuencia son los actos finales o la fase o etapa decisoria. Vamos a explicar brevemente cuáles son los elementos de estas tres partes o tres subfases del proceso de terminación anticipada. Veamos. Los actos preliminares están compuestos por los actos que dan inicio, que generan la activación de este procedimiento, que implican fundamentalmente la solicitud que hace el imputado o que hacen de manera conjunta más de un imputado, o inclusive que la pueden hacer sobre la base de un acuerdo provisional el imputado con el Ministerio Público. Pues bien, sea cualquiera de estas posibilidades, sea que la solicitud para el procedimiento de terminación anticipada venga solamente del lado de las partes acusadas, o sea que venga de común acuerdo con el Ministerio Público, esta solicitud es revisada por el juez de la investigación preparatoria, quien luego corre traslado del mismo o de la misma a las demás partes o los demás sujetos procesales para que manifiesten cuál es su posición al respecto. Luego de ello, y cumplidos los 5 días del traslado, se señala ya la fecha para la realización de la audiencia, la denominada audiencia de terminación anticipada, con lo que ingresamos ya al segundo momento y diríamos otra vez al momento o fase central del procedimiento. La audiencia de terminación anticipada es
por mandato propio de la norma, expreso de la norma, el artículo 468.1, es en principio una audiencia de carácter privada, que implica o que consiste en la realización de actos elementales para la suscripción o la celebración del acuerdo. Para ello, el Ministerio Público presenta los cargos, expone cuáles son las imputaciones contra la persona, contra el imputado, y luego el imputado tiene la posibilidad de allanarse y aceptar los cargos formulados previa explicación de los alcances y consecuencias de lo que esto signifique, que tendrá que hacer el juez de la investigación preparatoria. La norma señala que el juez tiene un nivel de intervención importante durante la audiencia. Señala el código, en el artículo 468, que el juez de la investigación preparatoria tiene la posibilidad y el poder de instar a las partes a que lleguen a un acuerdo, al punto que inclusive le da la facultad de suspender la audiencia si es que fuera necesario para facilitar el desarrollo de la audiencia y facilitar también la concreción del acuerdo. Sea cual fuese la situación ocurrida dentro de la audiencia, se entiende que en tanto las partes lleguen a un acuerdo, este acuerdo tendrá que ser suscrito formalmente en un acta, la misma que pasará ya a conocimiento del juez para la finalización de este procedimiento. Y con ello ingresamos a la etapa final del proceso, que es la fase decisoria. La fase decisoria es la etapa en la que el juez tiene ya en sus manos el acuerdo producido por las partes en la audiencia privada y tiene el que tomar la decisión. ¿Cuáles son las alternativas que tiene? Pues según la norma, solo dos alternativas. O aprueba el acuerdo, caso en el cual estaría emitiendo un auto aprobatorio que tiene todas las características de una sentencia, porque aprueba e impone al imputado una determinada pena, reparación civil, así como consecuencias accesorias, con lo que sería la resolución que pone fin al proceso en términos condenatorios. Pero la otra alternativa que tiene el juez de la investigación preparatoria es desaprobar el acuerdo. Está dentro del margen de su competencia. Repito, desaprobar el acuerdo. Y para ello habría que señalar lo siguiente. Para explicar esto habría que señalar lo siguiente. ¿Cuáles son los presupuestos que debe existir en un acuerdo para que el juez termine aprobando? ¿Cuáles son los requisitos que la ley exige sean cumplidos en el acuerdo a efectos de que el mismo se concrete ya en una sentencia condenatoria? Pues sobre el particular podemos señalar lo siguiente. La norma, el artículo 468, nos indica que son 3 los presupuestos que deben ser respetados por las partes en la suscripción del acuerdo y que luego el juez debe verificar que se hayan cumplido. En primer lugar, hablamos de la calificación del hecho. Dice el código que un primer presupuesto para la aprobación del acuerdo es que la calificación jurídica del hecho sea razonable, es decir, que los hechos se adecúen a un tipo penal específico y que ese juicio de adecuación sea conforme al principio de legalidad. Dicho en otras palabras, que si se imputa un hecho por, supongamos, delito de malversación, pues efectivamente esos hechos se adecúen al tipo penal que señala o que regula el delito de malversación.
Eso es entonces lo primero que el juez de la investigación preparatoria deberá verificar en el acuerdo. El segundo presupuesto para la aprobación de un acuerdo tiene que ver con la pena a imponer. Es decir, la pena que las partes al suscribir el acuerdo establecen como producto de esa convención no puede ser sino una pena que se imponga y que se acuerde también dentro de los límites legales. No puede existir una pena desproporcionada, no puede en el acuerdo contenerse una pena que signifique una sanción contraria a las reglas básicas, a los principios básicos de legalidad y sobre todo de proporcionalidad que están regulados en una serie de normas del Código Penal y particularmente de la parte general del Código Penal. Por lo tanto, insistimos, este segundo elemento constituye y le da la facultad al juez de revisar, de examinar que la pena que se haya acordado cumpla todas estas reglas. En tercer lugar, tenemos que para la aprobación del acuerdo, el juez de la investigación preparatoria debe cumplir con revisar o verificar que el acuerdo se haya producido siempre y cuando además existan suficientes elementos de convicción. Repito, un tercer presupuesto para la aprobación del acuerdo es entonces la existencia de suficientes elementos de convicción. Ahora bien, ¿qué debe entenderse por este tercer elemento? Pues la idea es muy sencilla. El código parte de la premisa de que la terminación anticipada permite una sentencia, valga la redundancia, anticipada, en la que el imputado reconoce los cargos, acepta su culpabilidad, pero el código señala que esto no puede ocurrir solamente basados o fundados en el reconocimiento de culpabilidad que hace el imputado. El código lo que nos está diciendo es que además de que existiera una aceptación de cargos por parte del imputado, se requiere que esa aceptación del imputado esté también corroborada con otros elementos que permitan establecer que efectivamente el imputado ha realizado el delito. Por eso es la exigencia de verificar la presencia de suficientes elementos de convicción sobre la responsabilidad que vayan de manera independiente a la sola aceptación de cargos que hace el imputado. Con ello, por lo demás, se procura evitar la aceptación de cargos o se procura también evitar que se produzcan aceptaciones o reconocimientos que puedan lindar con situaciones como por ejemplo una autoincriminación que se hace no obstante no existir base suficiente para la imposición de una sentencia condenatoria. Ok, entonces hecha esa explicación, lo que corresponde ahora es abordar algunos aspectos diríamos que problemáticos acerca de la regulación de este procedimiento y que creo vale la pena poder compartir en esta oportunidad. Las cuestiones problemáticas y operativas del procedimiento pasan fundamentalmente, creo, por las siguientes, ¿no? ¿Cómo se determina o cómo se impone la pena en el procedimiento de determinación anticipada? Creo que la cuestión básica que siempre un operador jurídico, inclusive los abogados, nos preguntamos: ¿cómo se aplica el beneficio de la reducción del sexo de pena? Como es sabido, el procedimiento de determinación anticipada, al ser un proceso de naturaleza premial,
le beneficia o le otorga un premio a quien se acoja a ese procedimiento. El código dice que a quien se acoja a este procedimiento se le beneficiará con la reducción de la pena de 1/6. Beneficio que además podrá ser acumulado al que reciba por confesión. Y entonces surgen muchas preguntas que normalmente los operadores nos hemos ido preguntando. Por ejemplo, cuando la norma dice que el beneficio que se recibe es 1/6 de la pena, ¿a qué pena se está refiriendo? ¿Al extremo mínimo o al extremo máximo? ¿Y cómo se aplica este beneficio de reducción teniendo en cuenta que además puede ser acumulado al beneficio que se reciba por confesión sincera? ¿Y quién es el que aplica los beneficios? ¿No? ¿Lo aplican las partes al momento de suscribir el acuerdo o es el juez el que tiene que imponer esta reducción? Pues bien, la norma no precisa este nivel de detalles acerca de la imposición o la reducción de la pena. Sin embargo, podríamos indicar lo siguiente. Lo primero que debe tenerse en cuenta para estos efectos es que cuando la norma dice que el beneficio será la reducción de la pena de 1/6, nos está diciendo que se reduce o se premia, se disminuye la pena, pero no hace referencia a la pena abstracta o conminada en la ley. Dicho en otras palabras, y respondiendo a la pregunta que hemos planteado, 1/6, pero no del extremo máximo, ni tampoco 1/6 del extremo mínimo, sino más bien 1/6 de la pena concreta. ¿Y cuál es la pena concreta en el procedimiento de determinación anticipada? Pues la pena que surge en el acuerdo, de manera tal que haya una base concreta sobre la cual se pueda hacer o realizar ese cómputo. Esto, por lo tanto, implica seguir algunas pautas muy elementales que tanto el Ministerio Público y el abogado deben tener presente y sobre todo el juez debe considerarlas al momento de la aprobación de la sentencia. Dicho en otras palabras, se parte siempre de la pena concreta que es el resultado del acuerdo. Ministerio Público e imputado establecerán un determinado quantum de pena que se deba imponer. Supongamos que se trata de un delito, de un proceso por delito de homicidio simple, donde la pena va de 6 a 20 años. Pues si es que las partes en el acuerdo llegaron, por ejemplo, al acuerdo, suscribieron un acuerdo estableciendo que la pena concreta que debe imponerse al caso es de 6 años, quiere decir entonces que el juez deberá aplicar la reducción de 1/6 a esa pena concreta establecida en el acuerdo y de esa manera reducirla e imponer la sentencia final. Este es entonces el procedimiento que habrá que seguirse a efectos de la imposición del beneficio del sexto. Y acá también es importante tener presente otra regla que señala el código. El beneficio de reducción por 1/6 o de 1/6 de la pena establecida en el acuerdo es siempre, y acá no existe duda, es un beneficio de carácter obligatorio. Siempre existirá y el juez siempre lo tendrá que imponer si verifica que se han cumplido los presupuestos. Caso distinto es el tema del beneficio por confesión, porque el artículo 471 señala que el beneficio del sexto podrá ser acumulado al beneficio que corresponda por confesión. Quiere decir esto que en el caso concreto, siempre que se acuerde y se apruebe un acuerdo del juez, debe poner la reducción de 1/6. Sin embargo, una mayor reducción que se base en la existencia de confesión es sí ya de carácter discrecional y queda al arbitrio del
juzgador en tanto verifique que se hayan cumplido los presupuestos para la bonificación por confesión sincera. Por lo tanto, tenemos que hay dos tipos de premios o de beneficios. El beneficio de un sexto, que siempre es obligatorio, y el beneficio de confesión sincera, que es facultativo para el órgano jurisdiccional. Eso entonces como pautas básicas a tener en cuenta acerca de las reglas para la determinación de la pena en este tipo de procedimientos. Ahora bien, surgen ya en la práctica algunos otros aspectos o cuestiones que siempre es interesante comentar. Por ejemplo, se pregunta siempre, o por lo general se pregunta la siguiente cuestión: ¿es posible que el juez pueda apartarse de lo señalado en el acuerdo por las partes? ¿Es posible que la resolución que emite el juez sea diferente a los términos que establecieron las partes en el acuerdo de terminación anticipada? Pues esta respuesta ha sido o puede ser resuelta en dos sentidos, o mejor dicho, con dos posibilidades. Veamos. El juez, por lo menos esta es la respuesta que va dando la jurisprudencia, que va discutiendo esta cuestión, tiene dos posibilidades. Sí podría desvincularse del acuerdo, sí podría apartarse de los términos del acuerdo, si es que esa desvinculación se va a hacer en favor del imputado. Repito, si es posible entonces una desvinculación del fallo que da el juez respecto de lo contenido en el acuerdo, siempre y cuando ello sea en favor del imputado para mejorar su situación, pero también dentro de los límites legales. Por ejemplo, si las partes acuerdan imponer 6 años, podría ser, si es que existe fundamento para ello, que el juez termine aprobando el acuerdo de terminación anticipada, pero no imponga 6 años, sino imponga 5 años. ¿Es posible ello? Pues de la revisión de los precedentes que se han ido conociendo en los últimos años y de la discusión, digamos, un poco académica del tema, se ha llegado a establecer que ello sí sería posible, ¿no? Fundamentalmente porque se produce para beneficiar la situación del imputado, y en segundo lugar porque se entiende que una decisión de tal naturaleza la adopta el juez de manera motivada, de manera fundamentada y sin que esa reducción o apartamiento de los términos del acuerdo signifique una vulneración de algunos principios básicos, como por ejemplo el principio de legalidad. Esto entonces como dato a tener en cuenta. Pero también es cierto que en la jurisprudencia se ha ido conociendo unos casos diferentes, ¿no? Por eso es que nos preguntábamos, ¿puede desvincularse el juez de los términos del acuerdo para imponer una sentencia pero de carácter más perjudicial? Una sentencia que restrinja las posibilidades de una pena que es la que ha sido objeto del acuerdo. El ejemplo concreto es el siguiente: las partes acuerdan y suscriben un acuerdo, supongamos que por 4 años, y el juez aprueba todo el procedimiento, pero impone una sentencia por 5 años. O de repente las partes acuerdan la imposición de una pena por 4 años de pena condicional y el juez aprueba, pero impone 4 años igual, pero de cumplimiento efectivo. ¿Es posible ello? Pues respecto a esa pregunta también se han establecido ya algunos criterios que se han ido trabajando, sobre todo en el ámbito jurisprudencial. Y la idea central que podríamos señalar al respecto es que el juez no podría desvincularse para perjudicar la situación del imputado. Si bien es cierto,
es posible que existan acuerdos en los que haya algún tipo de problema de legalidad o desproporcionalidad en el sentido de la pena. Si eso existiera, lo que debería más bien hacer el juez es desaprobar el acuerdo, ¿no? Desaprobarlo en todos sus términos de manera tal que no se afecte la situación del imputado. Hay que tener presente en todo esto que si el imputado decide acudir a esta vía, o sea, el procedimiento de terminación anticipada, es porque espera obtener un mayor beneficio del que podría obtener si es que siguiera la vía o la ruta del proceso común, del proceso ordinario. Por esa razón, no es para nada justificable que el juez pueda desvincularse del acuerdo e imponer una sentencia en términos más gravosos para el imputado. Otra de las cuestiones que se ha ido discutiendo también recurrentemente es la siguiente. ¿Puede emitirse una sentencia absolutoria a pesar de la existencia de un acuerdo condenatorio en el proceso de terminación anticipada? Repito, es posible que en un proceso de terminación anticipada donde las partes acuerdan la imposición de una determinada pena, que el juez luego, al momento de expedir el fallo, emite una sentencia absolutoria. Pues para responder a esta pregunta habría que tener presente también dos tendencias, ¿no? O dos posiciones al respecto. La posición mayoritaria no señala que ello no es posible. Repito, no se puede absolver en un proceso de determinación anticipada, y las razones que existen sobre el particular se basan en dos ideas o dos datos que son interesantes, ¿no? La primera tiene que ver con la redacción del artículo 468.6. Si bien es cierto, el artículo 468 del Código, 468 numeral 6, se remite al artículo 398, hay que entender que esa remisión es en realidad un error. No es el artículo 398 el que sirve de base para la emisión de la sentencia en el proceso de terminación anticipada. La segunda idea es que no podría haber sentencia si es que no ha habido acusación. Para que exista una sentencia absolutoria, tiene que haber previamente una acusación. Y en el procedimiento de terminación anticipada, como es sabido, no existe acusación porque el proceso se encuentra recién en fase de investigación preparatoria. En segundo lugar, habría que señalar que para emitir una sentencia absolutoria, el juez debe o debería realizar un proceso de valoración mucho más amplio de los elementos de convicción. Y ello le está prohibido al juez que interviene en el procedimiento de terminación anticipada. El juez no puede valorar pruebas, lo dice expresamente el Código. El juez en el procedimiento de terminación anticipada no puede valorar pruebas y ello le impediría luego emitir una sentencia de carácter absolutoria donde obviamente tendría o debería realizar un nivel de valoración de los elementos probatorios que no existen en sentido estricto y el rigor no existe en el procedimiento de terminación anticipada porque sencillamente no existe debate, no existe el contradictorio que existe en un proceso ordinario, un proceso común. Esta entonces es otra de las cuestiones que son importantes tener presente y que vale la pena compartir con ustedes porque es evidente que se ha presentado en más de una oportunidad este tipo de discusiones. Luego de ello, podríamos indicar algunos otros aspectos que valen la pena también comentar. Se discute también bastante acerca del recurso de apelación en el procedimiento de terminación anticipada. Repito, se discute bastante acerca de si es posible o no impugnar la resolución que expide el juez en el ámbito del proceso de terminación anticipada.
Y sobre esta cuestión habría que señalar lo siguiente. En la jurisprudencia reciente que se viene conociendo de los diferentes distritos judiciales que vienen aplicando este procedimiento especial, hemos podido identificar dos tendencias bien marcadas, ¿no? La primera nos señala que no es posible el recurso de apelación en casos de autos desaprobatorios, y la segunda tendencia nos dice que ello sí es posible. Vamos a explicar esto como cuestión también adicional. Señala el artículo 468 que la sentencia aprobatoria podrá ser apelada por los demás sujetos procesales. Cuando la norma dice esto, pareciera que nos está indicando que la apelación solo es posible en tanto se haya producido una sentencia aprobatoria. Contrario sensu, no procedería si es que lo que se ha emitido es más bien una sentencia o una resolución de carácter desaprobatorio. Por eso es que se discute mucho acerca de si puede o no interponerse recurso de apelación contra un auto desaprobatorio en el proceso de terminación anticipada. Y al respecto, insisto, se han señalado o existen dos posiciones. Una primera tendencia nos dice que no es posible o no procede el recurso de apelación en este caso específico, ¿no? Y la razón básica de esta interpretación es hacer una lectura contrario sensu de lo que señala el artículo 468. Repito, a partir de una lectura contrario sensu del artículo 468 se ha establecido que solo se puede apelar la sentencia aprobatoria, más no así el auto que desaprueba el acuerdo, con lo que si alguna de las partes interpone el recurso de apelación contra un auto desaprobatorio, este deberá o podría ser declarado improcedente. Pero insisto, esta es una primera tendencia. La segunda tendencia nos dice más bien que sí procede el recurso de apelación en el proceso de terminación anticipada contra un auto desaprobatorio. Nos señala, por ejemplo, jurisprudencia que viene de Moquegua, que sí es posible, cuando se emite un auto desaprobatorio, que las partes que resulten afectadas o que consideren que esta decisión no es correcta puedan interponer recurso de apelación y que este sí sea revisado, examinado en segunda instancia por la Sala Penal Superior. Pues cuando la norma señala esto, está haciendo referencia a la posibilidad expresa de que se apele la sentencia aprobatoria, pero según quienes sostienen esta otra tendencia, esto no limita o no anula la posibilidad de que también se pueda apelar un auto desaprobatorio. Y esta otra tendencia, que es la mayoritariamente entendida, se basa ya más bien en una lectura amplia del derecho al recurso, que debe estar presente siempre que se emitan resoluciones que generen un agravio o un perjuicio irreparable y que no puedan ser solucionadas o reparados por alguna vía convencional del proceso, ¿no? Entonces, cuando esto ocurra, entonces, según la tendencia mayoritaria, se ha entendido que sí se puede apelar un auto desaprobatorio, y a eso apunta entonces la lectura y la aplicación mayoritaria del artículo 468 del nuevo Código Procesal Penal. Finalmente, ya para ir terminando esta cuestión, se ha señalado como otro de los problemas recurrentes en materia del proceso de terminación anticipada, se ha señalado lo siguiente,
que otro de los problemas que enfrenta o que usualmente tienen que resolver, sobre todo los jueces, cuando tienen que atender ese tipo de procesos, es saber si es que este proceso puede o no puede ser aplicado en la etapa intermedia, ¿no? Y repito, el problema que se viene generando de manera constante donde se aplica el nuevo Código Procesal Penal es determinar o definir si es que la terminación anticipada debe ser o no aplicada en fase intermedia. Y el problema surge por la existencia de una aparente contradicción entre el código, entre lo que dice el artículo 468.1 con lo que señala o con lo regulado también a su vez en la norma respectiva del código que regula la etapa intermedia. Como saben, el 468, que es la norma específica en materia de terminación anticipada, nos dice que la terminación anticipada solamente puede producirse hasta antes de formulada la acusación fiscal. Sin embargo, en la regulación del Código Procesal Penal, en la fase intermedia, artículos 450, 451, 452 y siguiente, se abre la posibilidad de que en la audiencia preliminar de etapa intermedia las partes puedan instar la aplicación de criterios de oportunidad, y se ha entendido que cuando el código dice que en etapa intermedia las partes puedan instar la aplicación de un criterio de oportunidad, estaría haciendo referencia al procedimiento de terminación anticipada. Pues bien, lo más que podemos señalar al respecto es que la norma en esto es clara. La norma específica, que es el artículo 468.1, señala que solamente puede activarse la terminación anticipada hasta antes de producir la acusación fiscal. Por lo tanto, en principio, ese es el criterio que debe ser seguido o debe tenerse en cuenta. Luego, si es que se presentara la necesidad de discutir la aplicación de este procedimiento ya en etapa intermedia, si es que ocurriera un supuesto en el que ello pueda ser determinante, habrá que estar ya más bien a la naturaleza del caso concreto, a las características y sobre todo a la necesidad de resolver un caso en fase intermedia que no pueda esperar al inicio del juicio oral para la aplicación del procedimiento de conformidad ya en juicio oral. Pero insisto, la tendencia mayoritaria en esta materia apunta a resolver el problema desde un punto de vista sobre todo funcional, ¿no? Si bien es cierto, lo que dice la norma es claro, el 468 señala que solo procede la terminación anticipada hasta antes de producir la acusación fiscal, también es cierto que ya en los casos concretos habrá que revisar si resulta razonable, si resulta funcional acudir a la interpretación mucho más amplia y más flexible que permitiría, inclusive en audiencia de control de la acusación, activar un procedimiento de esta naturaleza y resolver finalmente el caso. Dicho esto, vamos señalando entonces ya algunas reflexiones finales. Algunas ideas como conclusión. Es muy importante el estudio y análisis de este procedimiento, no solo desde un punto de vista abstracto, teórico, sino sobre todo desde un punto de vista práctico y problemático. Se ha constatado el notable aporte que significa la aplicación de este procedimiento en punto a lograr las exigencias de celeridad en la impartición de justicia y lograr la resolución pronta, eficaz de los problemas que la justicia penal tiene que atender. Ojalá este procedimiento siga desarrollándose con la misma fuerza con la que se viene aplicando en los distritos donde se aplica el nuevo Código Procesal Penal, pero es fundamental para ello poder analizar, estudiar y siempre
trabajar y aproximarnos a las cuestiones más problemáticas de este procedimiento que se vienen presentando los diferentes distritos judiciales, que se aplica el nuevo código y que nos pueden dar una mayor perspectiva, que no se limite solo a un estudio puramente abstracto. Dicho esto, hemos terminado esta sesión y estaremos prestos a cualquier aclaración o cualquier complementación en actividades posteriores. Muchas gracias.